Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el gran placer de presentar el tercer webinar de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. Tercer webinar que se puede organizar gracias a la contribución del patrocinador WellSpect y al cual saludamos desde aquí y le agradecemos toda la ayuda prestada. Tenemos un panel muy interesante esta tarde. Va a comoderar conmigo el doctor Leopoldo Torres, de la Ciudad de México. A continuación empezaremos con una introducción que él mismo nos va a ofrecer acerca del pasado, el presente y del futuro de la enfermedad de Hirschsprung, para dar paso ya al lugar a las personas invitadas a este seminario. En primer lugar, hablará la doctora María José Moya, cirujana pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, la cual tiene una gran experiencia porque ha nacido dentro de un grupo de trabajo en Sevilla, donde dentro de la cirugía se realiza de una forma activa tanto el diagnóstico como el tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung. Luego, qué mejor persona que un cirujano sea capaz de hablarnos del diagnóstico precoz tan importante para ofrecer un tratamiento eficaz. A continuación, el doctor Luis de la Torre, de la Universidad de Pittsburgh, nos va a hablar del tratamiento quirúrgico, de las novedades del tratamiento quirúrgico, cómo se está realizando en la actualidad. A continuación, el doctor Stuart Hossey, de la clínica de Múnich, de la Universidad de Múnich, nos va a hablar de las complicaciones, cómo manejar las complicaciones, cómo evitar las complicaciones de la enfermedad de Hirschsprung. Y por último, el doctor Pedro Palazón, del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, pues nos va a también hablar del manejo de uno de los problemas a largo plazo que podemos observar, que es de la incontinencia. Sin más, y para ya entrar directamente en el tema, le cedo la palabra a mi querido amigo, el doctor Leopoldo Torres. Adelante. En primer término, un agradecimiento a la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y en particular al doctor Juan Carlos de Agustín por darnos la oportunidad de participar en este extraordinario webinar. Realmente es una oportunidad el revisar lo que es la enfermedad de Hirschsprung y lo que ha sucedido en los últimos años. He elaborado una imagen en donde se hace una revisión de los momentos cruciales de la enfermedad de Hirschsprung. Por alguna razón no avanza esta diapositiva. Aquí está. Y encontré que era una idea práctica el convertir los 330 años que han transcurrido desde que Ryushi en 1691, un cirujano holandés, describió por vez primera los hallazgos de esta enfermedad hasta el día de hoy, convirtiendo esto en 24 horas, de manera que si esta descripción original se presentó en 1691, prácticamente no se avanzó mucho en el conocimiento de la enfermedad hasta 1894, en que Mia reporta sobre los hallazgos de la enfermedad y la posible etiología de la misma. Esto correspondería aproximadamente en esta conversión a las 3:01 de la tarde, en donde la aportación de Trips fue en relación a tratar de
establecer cuál era la relación de la enfermedad con el cambio de la parte distal del colon. Los aportes de Tittle en 1901, que correspondería aproximadamente a las 3:02, también dieron luz en relación a cómo se podía entender mejor la enfermedad. Ya en 1946, aproximadamente a las 19:44, ya un periodo muy largo de tiempo, en años, Ehrenpreis nos da una información que es fundamental para entender en dónde se encuentra la enfermedad y que también es útil para que Swenson diseñe un modelo experimental en perros primero y después lo aplique en humanos, en donde él puede por vez primera ofrecer una alternativa de solución a la enfermedad. Y vean cómo a raíz de ese momento, en el 56, que correspondería en este periodo de 24 horas, 2 minutos después, Duhamel ofrece ya una alternativa para mejorar la técnica original de Swenson. Y en 1964, 2 minutos después, Soave recomienda el abordaje endorrectal y que también es un avance en relación a mejorar los resultados. Y ya más tarde, 1995, aproximadamente a las 22:15, Jorgensen hace la aportación de un abordaje con mínima invasión para efecto de resolver el problema. En 1998, un minuto después, muy cerca en el tiempo, el doctor Luis de la Torre nos ofrece una alternativa de solución con el descenso transanal, que representa un avance sustancial en la medida de que se puede abordar y resolver este problema de una manera mucho más natural y con un mínimo de equipo. Y el momento actual, el presente, el hoy, pues lo establece la doctora Moya, el doctor de la Torre, el doctor Josi, el doctor Palazón y todos nosotros en relación a qué es lo que hoy conocemos de la enfermedad. Y el mañana representa un reto para que al fin de esta sesión todos nosotros establezcamos las preguntas a estos excelentes ponentes sobre qué es lo que esperamos en los próximos 3, 5, 10 o más años en el manejo de la enfermedad de His. Hola, buenas tardes. Soy María José Moya, como ya me ha presentado el doctor D'Agustín. En primer lugar, quería agradecer a la organización el haberme invitado a participar en esta jornada. Para mí es un auténtico honor compartir ponencia con personas que han marcado de forma tan importante mi carrera profesional como cirujana coloproctóloga. Entonces empiezo con el tema de hoy, que es cómo llegar a un diagnóstico precoz en la enfermedad de Hirschsprung. Cuando a uno le invitan a dar una ponencia, lo primero que hace pues, es evidentemente ir a internet y ver que se está publicando de nuevo. Sobre Hirschsprung se publica mucho todavía. Ahora que todos entendemos mucho de curvas, no hemos llegado aún al pico de la curva. Pues eso, pero cuando hacemos la búsqueda lo que vemos es que se publica mucho sobre genética, sobre modelos animales, sobre técnicas quirúrgicas, pero sobre todo mucho sobre resultados funcionales a largo plazo. ¿Y qué pasa actualmente con el diagnóstico? Pues que parece que hay muy pocas publicaciones, incluso para algunos podríamos decir que está un poco pasado de moda. Pero como todas las modas vuelven y creo que el tema es suficientemente importante, pues vamos a repasar cómo se realiza un diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Sabemos que todo comienza con un aganglionismo. El aganglionismo se produce normalmente de distal a proximal, como ya sabemos, y ese aganglionismo nos va a producir por una parte una pérdida de peristalsis, por otra parte una contracción del intestino afecto, que va a ser lo que nos va a determinar las imágenes del enema opaco con esa zona gangliónica, la zona de transición y zona dilatada, y una ausencia de relajación del esfínter anal interno.
Esto nos va a originar una obstrucción funcional, que en la placa se vería como una dilatación importante de las asas intestinales y una ausencia de aire distal. Y por otra parte nos va a desencadenar una clínica completamente ya compatible con obstrucción intestinal, que se caracteriza por la distensión abdominal, los vómitos biliosos y el retraso en la evacuación de meconio. Si no le ponemos remedio, pues desemboca en este cuadro tan temido por todos los cirujanos pediátricos, que es el de la enterocolitis asociada al Hirschsprung. Ese paciente con el abdomen distendido, con las asas marcadas, con esos signos que se ven en la foto de desnutrición y que nadie ya nos gusta ver. A raíz de este algoritmo de donde nosotros podemos obtener nuestro protocolo diagnóstico, porque el aganglionismo es lo que se diagnostica por la biopsia rectal por succión, la contracción del intestino afecto es lo que nos va a dar la imagen del enema opaco, y esa ausencia de relajación del esfínter anal interno es lo que nos va a hacer el diagnóstico de la manometría, o sea, con la manometría no rectal, perdón. Y el resto son todos los signos y síntomas clínicos que son tan determinantes en la enfermedad de Hirschsprung. Entonces tenemos nuestras 3 pruebas de elección, que serían una prueba funcional, la manometría no rectal, una prueba de anatomía patológica, que es la biopsia rectal por succión, actualmente todavía la prueba gold estándar, y una prueba radiológica, que es el enema opaco. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta decir que hay una 4ª prueba diagnóstica, que es donde todo empieza cuando nos llega un paciente con Hirschsprung, que es nuestra sala de lavado. Nosotros, todo niño que nace con sospecha de enfermedad de Hirschsprung, comenzamos a hacerle irrigaciones, y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que esa forma especial de girarse la sonda, esas heces tan típicas color cieno, o esa explosión que se produce que nos mancha toda esa pared blanca tan bonita de caca, es muy característica también de enfermedad de Hirschsprung y nos sirve también como orientación del cuadro. Me ha resultado muy interesante algún artículo que hay publicado en la literatura actualmente, que en vez de realizar nursing diario, al diagnóstico le hacen al niño una colonoscopia, le pasan una guía y a través de esa guía un catéter que dejan in situ desde que se produce el diagnóstico hasta el momento de la cirugía. No le hacen nursing, sino que drena a través del catéter. Lo traigo como curiosidad. ¿Cuál es nuestro protocolo diagnóstico? Pues todo niño con obstrucción intestinal distal o con un retraso en la evacuación de meconio mayor de 24 48 horas, lo primero que hace es irrigaciones. A partir de ese momento le pedimos manometría rectal y el enema opaco. Si la manometría rectal no ofrece un resultado de reflejo negativo, se le hace la biopsia rectal por succión y continuamos las irrigaciones hasta el momento de la cirugía. Si el reflejo es positivo, si tiene reflejo rectoesfinteriano, pues si la relajación es completa, seguimos evolución del paciente, y si la relajación es incompleta, repetimos la manometría, porque si es necesario, en esa segunda manometría, si continúa viéndose incompleta, le hacemos la biopsia, porque ya sabemos que hay cuadros que no son Hirschsprung, pero que son alteraciones importantes de la motilidad, como es, por ejemplo, la displasia intestinal. Empezamos con la primera prueba diagnóstica, que es el enema opaco, por lo menos la primera que nosotros normalmente hacemos en nuestro centro. Se hace con contacto hidrosoluble, nosotros ya no utilizamos enema de bario. No se debe de hacer en pacientes con enterocolitis, debido a que ese colon espiculado y esa pared tan rígida te puede hacer que no veas la zona de transición. La última irrigación la hacemos 24 horas antes y evitamos durante esas 24 horas toda manipulación, incluido el tacto rectal. Siempre comenzamos con el paciente en posición lateral y con la sonda sin globo para no distorsionar el canal anal. Y lo primero que vamos a intentar identificar es la zona de transición, nuestro segmento agangliónico. Aquí tenéis una imagen de un segmento agangliónico rectosigmoideo. En esta, ya con el paciente ya girado, se ve la zona de transición en ángulo esplénico y como la zona dilatada es el transverso. Y este último es el temido signo de interrogación, porque nos va a implicar que probablemente el paciente sufra un aganglionismo colónico total. Sabemos que la sensibilidad no es muy alta, que tiene frecuentes falsos negativos, muchos de ellos por los cuadros de enterocolitis en el momento de realizar el enema opaco, otros porque, como sabéis también, en los neonatos hasta en un 10% no se identifica esa zona de transición porque todavía no se ha establecido. Y otro dato importante que buscamos, aparte de la zona de transición, es que a las 24 horas, si nosotros le hacemos una placa al paciente, sigue teniendo contraste retenido en la radiografía.
En nuestro centro hicimos un estudio hace unos años de concordancia entre la zona de transición y la biopsia ya con la pieza en la mano, con la pieza de resección en la mano, y se veía como esa concordancia es buenísima en los segmentos rectos sigmoideos, pero cómo disminuye de forma casi estrepitosa en los Hirschsprung de colon total hasta un 25%. En cuanto a la manometría no rectal, bueno, nuestro centro ha sido durante muchísimos años centro de referencia de manometría rectal en toda Andalucía, con lo cual tenemos muchísima experiencia, tenemos un personal muy especializado, un protocolo muy establecido, y eso lo corroboran varias publicaciones, y lo voy a presentar básicamente con un vídeo de nuestro día a día. Lo primero que se ve en el vídeo es el respirador, en el que como hacemos la manometría con sedación con un sevoflurano muy bajo al 1%, la camilla del paciente, nuestra pantalla donde vamos viendo el resultado y la pantalla que maneja la enfermería. Esta es nuestra sonda de elaboración casera, después explicamos por qué, la pinza de Noblet, que todos las conocéis, nosotros la tenemos marcada para que sea más fácil hasta el límite donde cogemos las biopsias, y nuestro manómetro. Esta, ya digo, la sonda de fabricación casera porque es más rígida, el tamaño es muy pequeño, es de 2,5 milímetros de diámetro, y es más rígida para poder fijarla bien. Cuando realizamos la manometría, lo primero que hacemos es un perfil del canal anal para ver la zona de fluctuación y para ver la presión del canal. Y ahora, importante la fijación para evitar los falsos negativos, es decir, que parezca que el paciente tiene reflejo y no lo tenga por esos movimientos de la sonda en un canal tan estrecho como suele ser el típico de la enfermedad de Hirschsprung. Aquí veis cómo empiezan las fluctuaciones del esfínter anal interno, que característicamente en los Hirschsprung son fluctuaciones muy amplias, y cómo vamos hinchando el globo cuando ya llegamos a la zona que nos gusta el registro que vemos, y como por mucho que hinchemos el globo con aire, las fluctuaciones continúan, pero no se observa ningún tipo de reflejo rectoesfinteriano en ninguno de los canales. Aquí hemos cambiado simplemente la amplitud, pero igualmente se ve que el paciente no tiene reflejo. Entonces este paciente es sospechoso, ahora ya más que nunca, de Hirschsprung, con la pinza de Noblet haciendo una ligera presión sobre la pared donde vamos a realizar la biopsia, que según gusto es pared anterior o pared posterior del recto. Hacemos un muestreo a lo largo de todo el recto. Nosotros todas las muestras las mandamos en fresco, como después veremos. Y con el manómetro se realiza la succión adecuada para coger una buena muestra. Para que veáis que no es ciencia ficción, hay pacientes que tienen las mismas fluctuaciones tan bonitas y aparte tienen esos reflejos rectoesfinterianos preciosos que no son una enfermedad de Hirschsprung. La verdad es que nuestros números nos avalan. El último estudio que hicimos sobre 412 neonatos, a los cuales les realizamos 494 manometrías rectales, con un predominio de mujeres y una edad del primer estudio de 15 días de vida. En la mayoría de los casos tenían retraso en la expulsión de meconio y signos de obstrucción intestinal distal. Y la verdad es que ya digo que nuestros números son de sensibilidad y especificidad, son muy buenos, no son extrapolables al resto de estudios que hay publicados en la literatura, ni sé que a otros muchos hospitales, pero ya digo, son 40 años de diagnóstico manomático del neonato con enfermedad de Hirschsprung, y bueno, pues evidentemente ya digo que se nota. Nuestra gran ventaja, pues que es una técnica no invasiva y que nosotros nos ahorramos muchas biopsias rectales por succión. De las últimas 780 manometrías rectales que hemos realizado en los últimos 5 años, 117 eran menores de un año. Hemos cogido este grupo de menores de un año, ya que son aquellos que nos mandan no por estreñimiento, sino la mayoría por sospecha de alteración de la motilidad. Y en esos pacientes menores de un año realizamos un 34% de biopsias rectales. De los pacientes, conforme nos vamos acercando al primer mes de vida y a los 2 meses de vida, que son esos niños FETEN, o sea que no los mandan con obstrucción intestinal distal y claramente con sospecha de enfermedad de Hirschsprung, tampoco llegamos al 50% de biopsias rectales, porque el resto tienen manometría rectal normal y no llegamos a hacérsela. Las limitaciones, pues evidentemente si el paciente tiene un megarrecto, que no es el caso de estos niños pequeños, puede ser una causa de falso positivo porque subestima el balón que le estás hinchando para conseguir un reflejo rectoesfinteriano y puede que no lo logres.
como causa de falso negativo, la más probable, la que más reflejada en la literatura, es la mala fijación de la sonda, porque ya he dicho que en un canal estrecho ese salto cuando hinchas el globo te puede hacer un falso reflejo en la gráfica. Sabemos que el equipo es caro, que no está a disposición de todos los centros y que efectivamente es explorador dependiente, pero yo creo que en manos expertas es una técnica que puede aportar mucho. Y por último, hablamos de la técnica Gold Standard. Actualmente no se puede operar ningún niño de enfermedad de Hirschsprung sin tener una biopsia por succión. ¿Existe la biopsia por succión perfecta? Existe, o sea, está en la literatura. De hecho, hubo un consenso en 2009 en un congreso en Londres que la estableció como una biopsia de 3 milímetros de diámetro y al menos en 1/3 de esos 3 milímetros tiene que tener sus mucosas. ¿Cómo lo hacemos en nuestro centro? Nosotros hacemos un mapeo de la zona rectal a 2, a 4 y a 6 centímetros. Si lo hacemos por debajo de 2 centímetros, sabemos que nos podemos encontrar con la zona fisiológicamente agangliónica alrededor de la línea pectínea. Si lo hacemos a más de 6 centímetros y solo a más de 6 centímetros, nos podemos perder un segmento corto rectal. Entonces hacemos ese mapeo entre 2 y 6. Nosotros mandamos todas las muestras en fresco y el patólogo es el que decide cuál congela, cuál utiliza amoxicilina y eosina, que no necesita, o sea, que se puede fijar en formol, y cuáles deben de ir en fresco. El transporte rápido, como todas las muestras que se envían en fresco, y allí lo que hacen es incluirlo en parafina y congelarlo. Las 3 técnicas que utilizamos, pues como yo creo que en la mayoría de los centros hoy en día, acetilcolinesterasa, esta primera, hematoxilina eosina la segunda, y la imagen tercera que veis, la calretinina. Sensibilidad y especificidad, muy bueno. Sabemos que es un método simple, un método muy efectivo, pero no podemos olvidar que es invasivo. En los últimos reviews que ha realizado el doctor Prempuri, en 2015 y 2016, se vio que se complicaban hasta 1 de cada 200 biopsias. Es verdad que la gran mayoría tienen un sangrado autolimitado, pero hay algunos que incluso casos reportados de sangrado que necesita transfusión, incluso algunos de perforación intestinal. Sabemos que es muy poco frecuente. En nuestra experiencia llevamos 5.000 manometrías hechas, casi 2.000 biopsias y realmente solamente hemos tenido un caso de perforación, pero lo hemos tenido. Las biopsias nos las reportan en nuestro centro como inadecuadas hasta en un 5% de los casos, la gran mayoría por insuficiencia de cantidad de sus mucosas. Y bueno, todo el tema que se habló durante muchísimo tiempo de la insuficiencia enzimática de los neonatos, que podía dar falsos negativos hasta en un 10%, hoy en día con la cantidad de técnicas diagnósticas por anatomía patológica ya no se tiene en cuenta en casi ninguna bibliografía. ¿Cuándo hacemos biopsia de pared completa? Pues cuando son niños muy grandes, niños casi adolescentes, en los que con la pinza de Noble es difícil obtener suficiente cantidad de sus mucosas, y en aquellas que nos reportan como que la biopsia rectal por succión ha sido inadecuada. Entonces, el título de mi charla se llamaba "Cómo llegar a un diagnóstico precoz", pero es que de lo que menos consenso hay de todo esto en la literatura es que es un diagnóstico precoz de enfermedad de Hirschsprung, porque hay quien opera los Hirschsprung al 4º día de vida, hay quien lo opera al 10º día de vida, hay quien opina que por encima de los 6 meses es una edad magnífica porque hacen la anastomosis con pistola, o sea, con guía, y antes es muy complicado. Hay quien opina que por encima de los 2 meses y medio los resultados funcionales a largo plazo son mejores. Entonces, yo voy a contar lo que nosotros hacemos en nuestro hospital. El enema Paco lo hacemos cuando el paciente no tiene un cuadro de enterocolitis aguda, lo hacemos durante el primer mes de vida siempre, y ese 10% de neonatos en los que no se observa la TZ, pues la verdad es que lo hacemos al mes de vida, o sea, en el primer mes de vida, y si no lo vemos claro, en muy pocos casos hemos tenido que repetirlo. En cuanto a la manometría y la biopsia precoz, pues ya digo, hemos pasado por muchas fases. La fase en la que se pensaba que la inmadurez enzimática te invalidaba las biopsias por debajo del mes de vida, ahora ya no, ya digo, por la gran batería de técnicas que tienen los anatomopatólogos. Esa mayor tasa de complicaciones que parece que se describía en las biopsias rectales por succión neonatales, ahora hay estudios que hacen biopsia rectal por succión hasta en pacientes de 1,5 kg sin mayor número de complicaciones. También hubo artículos de que la adquisición de reflejo rectoesfinteriano podía ser hasta el mes de vida, pero es verdad que son muy pocos casos y que la gran mayoría de los neonatos ya está más que demostrado, y sobre todo también de los prematuros, que es todavía más significativo, tienen reflejo rectoesfinteriano, con lo cual nosotros actualmente, ¿qué hacemos ante toda esta duda bibliográfica? No salimos corriendo.
Nuestro timing, o sea, nuestro modo de proceder es que el niño nace, durante el primer mes hacemos el diagnóstico, lavamos al paciente y, sobre todo, muy importante, enseñamos a lavar a los padres al paciente. Ningún niño se opera sin que los padres sepan manejarlo. Y a partir de eso, de la última semana del primer mes de vida y entre el primer mes y el segundo mes, realizamos la cirugía. Por no operar al niño al 10º día o al 15 día o al 4º día tenemos más índice de enterocolitis prequirúrgica, pues la verdad es que no, la literatura lo describe en torno al 15 al 18%, nosotros tenemos un 12% actualmente, teniendo en cuenta que ahí entran los pacientes que nos llegan ya a nuestro centro con un cuadro de enterocolitis, o sea que no es durante el manejo. Cuando sí salimos corriendo, cuando el niño no se puede lavar. Si nosotros tenemos un paciente que no podemos manejar por abajo con enema, entonces sí le hacemos todo de forma muy precoz, corremos y tenemos al niño preparado. Si en algún momento hay que hacerle una cirugía de urgencia, lo tenemos orientado y si no, lo metemos en quirófano lo antes que podamos. Estoy ya terminando el diagnóstico diferencial, como todos sabéis, con el tapón meconial. El enema es tanto diagnóstico porque vamos a ver un colon completamente normal como terapéutico porque es la manera de vaciar ese tapón y de que el niño ya arranque. El hilio meconial, que normalmente no tiene mucho que ver porque son pacientes prematuros, con síntomas respiratorios, con esa imagen típica, la radiografía de vidrio esmerilado y sobre todo con una dilatación más característica del intestino delgado. Y bueno, su asociación con fibrosis quística que todos sabemos. En cuanto al síndrome de microcolon izquierdo, ya sabemos que depende de la diabetes materna, esa hipoglucemia mantenida en el niño te hace que segregue glucagón y que se produzca la ausencia de peristalsis en el colon izquierdo y se trata por lo general de cuadros más benignos que se resuelven o bien espontáneamente o bien con enemas, pero que en muy pocos casos requieren cirugía. Y luego están los cuadros médicos como el hipotiroidismo congénito o los cuadros derivados de la ingesta de sustancias tanto en la preparación, o sea, en el trabajo de parto como en la preeclampsia de las madres. Novedades, ¿qué hay de nuevo bajo el sol en el diagnóstico de Hirschsprung? Pues he resaltado 3 artículos que me han parecido interesantes. Uno, el diagnóstico ecográfico de la zona de transición mediante enema hidrocolónico, que me resulta interesante. Y luego 2, que sí que me han resultado al principio cuando los leí un poco de ciencia ficción, pero la verdad es que parecen interesantes también, que es mediante una serie de tinciones se tiñe el intestino que quiere observar y con una lupa directamente ves en directo el sistema nervioso entérico por una serie de técnicas focales, o sea, de técnicas de óptica. Y ves si tiene un sistema entérico normal, si tiene células ganglionales, como son los troncos nerviosos. Ya digo que me parecieron artículos muy bonitos y si tenéis tiempo, pues os animo a que los leáis. Y bueno, en general, ¿qué necesitamos para hacer un buen diagnóstico de Hirschsprung? Para tener nuestro final feliz, que para todos los cirujanos no lo podemos negar, es tener nuestra pieza de resección en la mano. Luego ya que el niño vaya bien, que cuando sea mayor no sea incontinente, que no tenga un estreñimiento pertinaz, pero bueno, el momento de tener la pieza en la mano es un momento feliz nuestro. Necesitamos normalmente un neonatólogo, un pediatra que sospeche ante la más mínimo síntoma que el paciente puede tener un Hirschsprung. Necesitamos radiólogos buenos que nos identifiquen tanto las placas de inicio como el enema opaco. Necesitamos una buena unidad que se encargue de la motilidad, en nuestro caso de la manometría, en otros casos de realizar una buena técnica de biopsia rectal por succión. Y por supuesto un patólogo buenísimo que nos haga el diagnóstico de la biopsia por succión, de las biopsias intraoperatorias y del final anatomopatológico de la pieza en cuestión. Sin este equipo, en nuestro hospital es fundamental, o sea, este equipo es fundamental y agrupa muchos estamentos y muchos facultativos para llegar al diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica, al doctor Juan Carlos de Agustín, por esta invitación a este webinar. En 15 minutos vamos a tratar de explicar lo que es el tratamiento médico y quirúrgico de la enfermedad de Hirschsprung. Así es que comencemos.
La primera pregunta que siempre nos hacemos cuando ya tenemos el diagnóstico, la sospecha del diagnóstico de esta enfermedad, es si nuestro bebé, si nuestro paciente va a necesitar irrigaciones o le vamos a tener que realizar una colostomía o una ileostomía. Particularmente esta última cuando el paciente sufre de una ganglionosis total de colon. Para hablar del tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung es muy importante que reconozcamos que existen para fines prácticos y desde el punto de vista quirúrgico 3 tipos de enfermedad de Hirschsprung. Aquella que afecta a un segmento muy distal, que puede ser recto, sigmoides, y que a través de probablemente una sola operación, con un abordaje transanal, podríamos resolver este caso. El segundo tipo es cuando la ganglionosis afecta mucho más allá del recto y del sigmoides, y esto va a requerir de maniobras adicionales, como son la movilización del colon transverso, movilizar todas las fijaciones que tiene el colon izquierdo, el ángulo esplénico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto va a requerir de un abordaje abdominal, ya sea laparoscópico o sea abierto. Y entonces esto lo convierte en una operación pues un poco más laboriosa. Y por último, el tercer tipo de enfermedad de Hirschsprung es el que afecta a todo el colon, y estos niños o niñas van a requerir de una ileostomía, y alrededor de los 3 o 4 años, cuando ya tienen una perfecta, un perfecto control de los esfínteres urinarios, tanto en la mañana como en la noche, es decir, control perfecto urinario diurno y nocturno, entonces les haremos el tratamiento quirúrgico. Esta charla, esta plática, esta conferencia que quiero presentarles, se enfoca fundamentalmente a los primeros 2 tipos que ustedes ven aquí en pantalla, a este y a este. Esto que ven ustedes acá, que la ganglionosis total, requiere pues de una charla completamente diferente. Como ustedes saben, una vez que tenemos definido que el paciente tiene enfermedad de Hirschsprung, que ya sabemos probablemente que está afectando más allá del recto, o que solamente afecta el recto y el sigmoides, entonces el siguiente paso es decidir qué es lo que le vamos a hacer. Le vamos a quitar todo el recto y le vamos a quitar todo el sigmoides, y entonces le vamos a hacer una conexión que ustedes ven aquí en verde, ¿verdad? Y lo vamos a conectar al recto. Y entonces eso es lo que lo conocemos como, actualmente como la técnica de Swenson, o ahora muy popularmente le llaman de espesor total o full thickness pull-through. Entonces son formas elegantes de decir la técnica de Swenson. O bien decidimos que al paciente no le vamos a quitar el recto, se le vamos a dejar el recto, lo vamos a cerrar lo más abajo posible, lo más distal posible, en una bolsa de Harman, y entonces en una anastomosis término lateral a la cara posterior del recto, vamos a hacer nuestro descenso, que es esto verde, y después con una engrapadora vamos a desaparecer esta pared común que se forma. Y entonces estamos hablando que le estamos haciendo al paciente un descenso tipo Duhamel. Y por último, podemos decidir que al paciente le dejamos el recto, pero nada más le vamos a quitar la pura mucosa, ¿verdad? Y entonces, como ven aquí, tenemos rojo, que es la funda muscular, y verde, que es el descenso con células ganglionares. Entonces, aquí es una preferencia de cada uno de los cirujanos. Hay grupos que les gusta hacer Duhamel, hay grupos que les gusta hacer descenso suave o endorrectal, hay grupos que les gusta mucho hacer Swenson. En general, si el descenso se hace de manera técnicamente perfecta, los pacientes van a andar bien sin ningún problema.
¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado y que nos preocupa hoy en día? Aquí ustedes ven en estas imágenes, al lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver aquí un paciente que ha tenido una cirugía probablemente antes de 1990, en donde se le está haciendo una laparotomía y se le está haciendo una disección completa del recto. Aquí está la fascia del recto, como la que vemos cuando hacemos el abordaje sagital posterior y movilizamos el recto en las malformaciones anorrectales. Y entonces esta disección completa del recto, que nos va a llevar prácticamente hasta unos centímetros cerca del ano, nos va a permitir después prolapsar este recto y vamos a tener esta vista tan maravillosa que nos permite reconocer la piel, el anodermo y todos los componentes pues del canal anal y poder respetar esta zona. Entonces este prolapso que se hace con la técnica clásica o la técnica original de Swenson es una técnica que hoy en día en muy pocos lugares se hace. Y entonces los cirujanos que se están entrenando en muchas partes del mundo, por no decir en todo el mundo, no tienen la oportunidad de reconocer la anatomía cuando se prolapsa el recto y reconocer las estructuras del canal anal. Hoy en día, cuando alguien quiere hacer una cirugía de Swenson, habitualmente lo que hacen es una disección por vía transanal. Y entonces, esta es la imagen clásica que se ve. Ustedes pueden ver aquí la fascia del recto en un descenso tipo Swenson o Swenson, pero ustedes no reconocen en ningún momento dónde quedó el canal anal. ¿Por qué? Porque originalmente, cuando la visión que tenemos ahora no es la visión del prolapso, es una visión totalmente diferente, que es el abordaje transanal. Aunque seguimos reconociendo la piel, el anodermo y la zona del canal anal con estas criptas, es muy importante que el cirujano deje una pequeña ceja, un pequeño segmento de recto, ¿verdad? Ya discutiremos después cuánto, pero respetar perfectamente una parte del recto para hacer nuestra anastomosis colorectal. Cuando alguien dice que hizo una anastomosis coloanal, a nosotros nos da mucho miedo. A mí en lo particular siento que las cosas no andan bien porque el descenso nunca se tiene que anastomosar al ano, se tiene que anastomosar a esta mucosa que ustedes ven aquí, que es mucosa rectal. Esta es otra imagen también, probablemente antes de 1990, 91, 92, cuando hacíamos la disección de la mucosa a través de la laparotomía. Ustedes pueden ver aquí las fibras circulares de la capa interna del recto. Esto se trata de una técnica de suave o endorrectal. E igualmente prolapsábamos este segmento y nos permitía reconocer perfectamente bien pues, la piel, el anodermo y toda la estructura del canal anal. Igual, ahora en día, la mayoría de los cirujanos que quieren hacer la técnica de suave tienen que respetar perfectamente bien el canal anal. Esta sería la línea de corte. Aquí están las fibras circulares. Estamos haciendo la mucosectomía. Pero igual, es la misma imagen cuando iniciamos, ¿verdad? Y aquí es donde hemos encontrado la mayoría de las catástrofes postoperatorias cuando no se respetan los principios quirúrgicos de dejar un par de milímetros o algún centímetro de recto para poder hacer bien nuestra anastomosis. Esta imagen yo se las quiero mostrar para que quede lo más claro posible que independientemente de la técnica que utilicen, ya sea suave, Swenson, Rebane, Duhamel, etcétera, es indispensable, fundamental, dejar claro que el ano no se toca, ni su piel, ni el anodermo, ni estas áreas que ustedes ven aquí. Y entonces tenemos que dejar unos milímetros que están aquí marcados con este colorante para poder hacer nuestro corte y entonces hacer la anastomosis
sobre esta línea. Y entonces, este sería hoy el menú que tenemos para tratar a los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Y este menú consta de estas, vamos a llamarle 5 columnas. Entonces tenemos por un lado la columna de cómo vamos a operar al paciente durante el descenso. Si lo vamos a hacer abierto, una laparotomía, si lo vamos a hacer con mínima invasión, laparoscopía, o si le vamos a hacer un abordaje transanal puro. Después, si tenemos un Swenson, o Duhamel, o suave, y después en la columna número 5, que está del lado derecho, si va a ser un descenso primario, es decir, como dicen los golfistas, hoyo en uno. Con un solo golpe, pum, pega la pelota y cae en el hoyo, ¿verdad? Es decir, todo en una sola operación. O si el paciente va a requerir de una colostomía o ileostomía, y a la hora de hacer el descenso lo dejamos sin una estoma, sino una enterostomía, o bien 3 etapas en donde hacemos nuestra derivación, hacemos nuestro descenso y después cerramos nuestra enterostomía. Entonces, si ustedes lo ven de esta manera, el menú es amplísimo y cada uno de estos va a tener pros y contras. No es lo mismo hacer un descenso abierto en 3 etapas con la técnica de Swenson que hacer un descenso primario transanal tipo Swenson. Es el mismo descenso, es un full thickness, es un descenso en donde vamos a quitar el recto. Pero no es lo mismo tener la colostomía protectora, después hacer de forma abierta nuestra disección del recto, prolapsarlo, hacer nuestra anastomosis y después cerrar la colostomía, que hacer solamente un abordaje transanal sin colostomía. Esto es radicalmente diferente, porque va a requerir de que tengamos una infraestructura muy buena, patólogos que sepan diagnosticar en el intraoperatorio células ganglionares y que nos aseguren que estamos haciendo un descenso en una zona con células ganglionares. Por lo tanto, cada una de estas combinaciones va a tener distintos pros y contras. Bien, si lo vemos de esa manera, entonces podríamos entrar en un poco como el juego de los submarinos, en donde uno no conoce a su adversario y entonces le dice, tu submarino está en el cuadrante A1. Y entonces dice uno, pum, le pegué al submarino o no le pegué al submarino. ¿Ah? Entonces aquí en esta fase podríamos decir que tendríamos el Swenson, el Duhamel y el suave. Del lado izquierdo tendríamos el abierto, el laparoscópico o el transanal, y del lado izquierdo tendríamos el primario, el de 2 etapas y el de 3 etapas. Y todas las combinaciones que ustedes puedan imaginar. Entonces a nosotros nos llegan correos de colegas que nos estiman y nos presentan casos como este. Hola, doctor, ¿nos puede ayudar con un paciente que nació con Hirschsprung? A los 3 días de nacido le hicieron una derivación intestinal. A los 2 meses de edad le hicieron el descenso. Actualmente tiene 2 meses post-descenso y no puede evacuar. Las irrigaciones mejoran al paciente, pero son muy difíciles de hacer. Con este resumen, nosotros podríamos imaginar muchas cosas que le hayan hecho al paciente. La pregunta es, ¿qué tipo de tratamiento quirúrgico recibió este paciente? Y las respuestas pueden ser muchas. A lo mejor este paciente recibió un Swenson, un Duhamel o un suave. Pudo haber tenido laparoscópico, transanal, puede haber hecho una cirugía abierta. Y ahí entran en juego, ¿verdad?, todas las variables, sobre todo de patología y demás, para tener un descenso exitoso. Pudo haberse hecho en 2 etapas o en 3 etapas, no lo sabemos. Otra variable que está muy de moda hoy en día es la zona de transición cuando hacemos el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Hirschsprung. Y la zona de transición se refiere a un segmento del colon en donde que está
localizado entre la parte distal gangliónica y la parte proximal normogangliónica. Entonces, la parte distal, como pueden ustedes ver aquí, está llena de hipertrofia de troncos, que son estas bolitas grises. Esto está tomado de las publicaciones de Raj Kapoor, y no vemos ninguna célula ganglionar. Si nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Ya empezamos a ver aquí las células del plexo submucoso superficial, las células ganglionares del plexo submucoso profundo y las células ganglionares que están en el plexo mientérico o de Auerbach, completamente. Y entre esta y esta imagen, pues vemos una combinación entre si hay células, no hay células, hay hipertrofia en todas estas, ¿verdad? Y esto es lo que ahora se dice que es un problema si nosotros hacemos un descenso con una histopatología o una zona de transición histopatológica con estas características. Dicho de otra manera, cuando hacemos un descenso y el paciente tiene células ganglionares, no completamente en toda la circunferencia, con asociación de hipertrofia de troncos, siendo esto válido hoy en día únicamente para los descensos, no cuando hacemos el estudio de una biopsia de recto, o más bien del neorecto, cuando llega un paciente obstruido y el descenso fue hecho hace 6 meses, 1 año o hace 2 años, y queremos investigar si hay ganglionosis. Si ustedes toman una biopsia hoy en día en un paciente que fue descendido hace 1 año o hace 6 meses y encuentran que sí hay células ganglionares y el patólogo observa hipertrofia de troncos, esta hipertrofia de troncos hoy en día no es válida para hacer diagnóstico de zona de transición. Esto es válido únicamente en los estudios intraoperatorios cuando estamos haciendo el descenso. A pesar de que hagamos todas las cosas perfectas, ahora viene el problema de que los pacientes no pueden evacuar. 40-50% de los pacientes no pueden evacuar como uno quisiera, como los papás desean, como cualquier otro niño que come y evacúa 2, 3, 4 veces al día, pasa gas, no vomita y no se distiende. Esta obstrucción, la mayoría de los pacientes bien operados, que técnicamente fueron bien operados, se debe a que esta zona roja es una zona con histrón, que incluye todo el canal anal, que no le vamos a quitar, y los milímetros que ustedes le quieran dejar al recto, 1, 2, 10, 20 milímetros. ¿Verdad? Lo que le quieran dejar aquí al recto para hacer la anastomosis, esta zona es lo que produce en muchos de estos pacientes esta obstrucción. Y entonces, antes de que hagamos alguna otra cosa con estos pacientes obstruidos después del descenso, tenemos que descartar, uno, que no tenga una obstrucción mecánica. Lo más común son estenosis, que esté torcido el descenso, o que el paciente fue descendido en una zona agangliónica. Y eso requiere de una biopsia del neorecto, es decir, del segmento de intestino que fue usado para el descenso. Para ello vamos a necesitar hacer un examen bajo anestesia, identificar la línea de anastomosis, excluir obviamente las estenosis, evaluar el canal anal y tomar nuestra biopsia. Tomar o hacer un estudio contrastado del colon y idealmente obtener la pieza del descenso original y revisar el margen proximal para ver que todo esté bien o encontrar ahí que el paciente fue descendido en una zona gangliónica. Por lo tanto, después de que tengamos una perfecta operación, la enfermedad obstructiva residual sigue siendo un problema. De esto van a hablar, me imagino, más adelante. Nosotros entendemos esto, como ustedes pueden ver aquí al centro de la imagen, observen este colon por enema, como parece como si tuviera una calasia, ¿no? Si fuera el esófago, esto fuera una calasia. Esto es un paciente perfectamente operado. Entonces es la lucha de la parte distal, que es el canal anal, que está empujando en contra de la fuerza del colon. Entonces, hoy en día, el gran misterio que aún no resolvemos es por qué algunos niños no tienen la motilidad del colon adecuada, y es un problema de motilidad adecuada del colon para sobrepasar ese pequeño segmento que dejamos, que es el canal anal. Y la otra complicación
que vemos con mucha frecuencia y de manera muy triste, yo se los digo cada vez más, es la incontinencia fecal. Sobre todo cuando los cirujanos intentan hacer o hacen un descenso primario en pacientes muy pequeños y les hacen un abordaje transanal y no respetan los principios quirúrgicos de la preservación del canal anal. Y entonces destruyen esos canales anales. Por último, quiero comentar acerca del Botox, que está muy de moda en todos lados. 60% de los pacientes sí responden al Botox de manera muy exitosa. 40% no muy bien. Pero el Botox no es el tratamiento de la obstrucción. Es un adyuvante hacia el tratamiento de la obstrucción. Porque recuerden, la obstrucción postoperatoria se debe a un problema de motilidad. Estamos hablando de un niño que fue técnicamente bien operado. Entonces, si las irrigaciones no hacen que el colon tome su motilidad adecuada, nosotros utilizamos Botox para reducir la presión del canal anal. Esto es una quimodenervación o una denervación química, quiero decir, que es temporal. Y entonces, después de esto, aprovechamos que a veces lo sometemos a enemas para poner al paciente en mejores condiciones, que gane peso, que la motilidad del colon se recupere, o bien utilizamos laxantes con xenócidos. Es más o menos lo que hacemos en pacientes que tienen esta obstrucción. Espero haber cumplido con los objetivos que fueron planteados para este webinar. Les mando un abrazo y espero poder conectarme en vivo si la cirugía me lo permite para poder tener sus comentarios y poder responderlos. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica por esta invitación que me honra mucho. Llevo 30 años sin hablar español de forma regular, de manera que les pido excusas por eventuales deslizamientos lingüísticos. El tema es cómo evitar, y la palabra importante es evitar, y tratar complicaciones de la enfermedad de Hirschsprung o de tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung. Las complicaciones se pueden dividir y clasificar de diferentes formas. Yo decidí utilizar una clasificación que depende del origen de los problemas que llevan a la complicación, si es preoperatorio, intraoperatorio o postoperatorio, y después hablaré un poco sobre especificidades según la técnica utilizada. Primera complicación, pull-through de un segmento agangliónico o de la zona de transición. La causa de esta complicación es un diagnóstico inadecuado. Puede ser por una incongruencia entre el examen radiológico y la histología o por una resección inadecuada del segmento agangliónico. Aquí vemos un examen radiológico que muestra una zona de transición en la parte entre el colon descendiente y el sigmoides. El mapping histológico que hicimos laparoscópicamente asistido nos demostró que no había células ganglionares en el colon descendente, sino apenas en el colon transverso. Nosotros no le creímos mucho a estos exámenes, de manera que comenzamos con una resección transanal y las biopsias intraoperatorias mostraron que no había células ganglionares, de manera que tuvimos que movilizar el resto del colon laparoscópicamente para descender el colon transverso. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta complicación? Asegurar el diagnóstico correcto.
¿Y cómo aseguramos el diagnóstico? Haciendo un mapping del marco colónico laparoscópicamente asistido. Y en este caso es importante no solamente hacer una histología clásica, sino también inmunhistoquímicamente. Biopsias transmurales intraoperatorias para estar seguros de que haremos una anastomosis en la parte del colon con células ganglionares. Y resecar por lo menos 5 centímetros más de la primera biopsia con un reporte de células ganglionares para estar seguros de que vamos a hacer una anastomosis en una zona adecuada. Como vemos en esta fotografía, la zona en donde se tomó una biopsia para estar seguros de hacer una anastomosis correcta. Complicaciones. Si se mantiene una zona aganglionar, vemos en este caso extremo una obstrucción masiva de un paciente ya adulto con un retraso mental, por lo cual el paciente llegó a esa edad con este tipo de problemas. La terapia, pues, es una reoperación, resecando la parte aganglionar y haciendo una anastomosis con el intestino sano. La pregunta es si el paciente tiene una dilatación extrema, si de pronto es una buena idea de hacer una enterostomía antes de la cirugía correctiva. Otra complicación de origen preoperatorio, un segmento disfuncional por una dilatación extrema. En este caso, una paciente de 4 años de edad, a la cual se le diagnosticó el Hirschsprung a esa edad, y vemos que tiene un colon con una dilatación extrema. Sabemos que una dilatación extrema, aunque el intestino tenga células ganglionares, va a producir una obstrucción y problemas postoperatorios. De manera que la pregunta que uno debe hacerse es si en un paciente que tenga una dilatación extrema puede ser una solución hacer una ileostomía o una colostomía previa. Como en este caso, vemos que a los 4 meses después de la ileostomía, el colon se ha tonificado, de manera que la cirugía correctiva pues tiene muchas mejores chances de funcionar bien. Prevención intraoperatoria, pues resecar no solamente los segmentos agangliónicos y la zona de transición, sino también segmentos gangliónicos con dilatación extrema. Y la terapia, bueno, un programa de irrigaciones, eventualmente irrigaciones anterógradas con un Malone, la resección, si es un segmento dilatado extremadamente. Otra complicación, esta vez de origen intraoperatoria. Posiblemente una de las complicaciones más frecuentes, infección o absceso. ¿Cómo se previene? Haciendo una preparación intestinal preoperatoria, dándole al paciente antibióticos perioperatorios y, lógicamente, aplicando una técnica quirúrgica cuidadosa, evitando maceración y trauma del tejido. Aquí vemos otra complicación de las cuales el doctor de la Torre ya mencionó. Es un paciente que básicamente no tiene canal anal y tiene un ano hiperdilatado. Estos pobres pacientes tienen un pronóstico pobre. La prevención, pues, básicamente mantener el canal anal, estar seguros de hacer una incisión. Nosotros la hacemos 1,5 a 2 centímetros craneales proximales de la línea pectínea, utilizando cuidadosamente el retractor para no hiperdilatar y destruir el esfínter. Y hacer la disección en la superficie, no trabajar en la profundidad del volcán, sino en la superficie. La terapia, difícil. Programa de irrigaciones para por lo menos permitir al paciente una continencia social
y eventualmente un biofeedback para permitirle que entrene lo que le queda de musculatura. Aquí vemos otra complicación de origen intraoperatoria, que es la torsión del segmento descendido. ¿Cómo se previene? Intraoperatoriamente marcando la pared posterior del colon disecado. Y antes de hacer la anastomosis, pasar un catéter grueso para estar seguro de que el pasaje es fácil. La terapia, una reoperación. Aquí vemos otra de las complicaciones que podemos encontrar, una estenosis, también de origen intraoperatorio. ¿Cómo podemos prevenir una estenosis? Bueno, evitar hacer una anastomosis bajo tensión, ver de tener tejido con una muy buena circulación y en caso de duda, si no estamos seguros de que la anastomosis va a ser buena, de que no tenemos tensión, movilizar laparoscópicamente o hacer una laparotomía para tener una buena anastomosis con un buen tejido con buena circulación. Y es lógicamente importante conocer la anatomía vascular para saber qué vasos sanguíneos se pueden ligar y cuáles hay que mantener. La terapia de la estenosis lógicamente depende del grado de estenosis. Pueden ser dilataciones. Nosotros hemos tenido buena experiencia aplicando triamcinolona intralesionalmente. Una plastia de tipo Heineken-Mikulitz o YB. Una reoperación, un redo. Y en casos de una estenosis extrema o una estructura amplia, puede ser una ventaja utilizar la vía sagital posterior. Aquí tenemos otra complicación, un paciente con una fístula recto-uretral y este paciente tenía un utrículo prostático bastante pronunciado, el cual posiblemente explica que se haya lesionado la uretra. O bien, otra complicación en las niñas, una fístula rectovaginal, como en este caso una paciente con una estenosis masiva y una fístula rectovaginal alta. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de complicaciones? Cuando utilizamos la electrodisección, tenemos que utilizarla a nivel mínimo. Llevar a cabo la disección muy cercana a la pared rectal. Tener cuidado especial en la pared ventral, porque sabemos que ventralmente están la uretra y la vagina. Controlar regularmente el gruesor de la pared rectal y de la pared vaginal. Utilizar un catéter transuretral y llevar a cabo la disección en la superficie. La terapia de este tipo de fístulas, colostomía o ileostomía, utilizar un catéter transuretral o una vesicostomía y una reoperación utilizando eventualmente el abordaje sagital posterior. Es importante tener tejido sano en el área de la previa fístula y de interponer tejido con buena vascularización. Aquí tenemos otra complicación que fue mencionada, que puede ser una complicación de origen postoperatorio, que es la enterocolitis asociada al Hirschsprung. Hay muchos interrogantes en cuanto a la etiología de esta enterocolitis. Sabemos que hay algunos factores de riesgo, que son pacientes que han tenido enterocolitis preoperatoriamente, pacientes con trisomía 21 y pacientes con segmento agangliónico largo. Aquí vemos un estudio con un medio de contraste que muestra la pared muy irregular en un paciente con enterocolitis,
pero estoy de acuerdo con lo que dijo María José. En un paciente con enterocolitis aguda no haremos un examen radiológico en ese momento. El diagnóstico se puede hacer también sonográficamente. Vemos la pared edematosa del recto y un colon sin austriaciones. Prevención, programa de irrigaciones tempranas en pacientes de riesgo. Enseñar y educar a los padres, primero, a reconocer la enterocolitis y segundo, a hacer las irrigaciones de forma permanente. Utilización de Botox y antibióticos profilácticos en pacientes que tengan enterocolitis recurrentes. La terapia, bueno, diagnóstico y tratamiento tempranos, irrigaciones pero repetidas, hidratación, antibióticos sistémicos. Otra complicación de origen postoperatoria, la dilatación secundaria. ¿Cómo podemos prevenirla? Hay que reconocer cuando el paciente permanece obstruido y comienza a acumular materia fecal. Hay que controlar a los pacientes regularmente con laxantes e irrigaciones. Y la terapia, irrigaciones y laxantes. Botox en caso de que el paciente tenga una presión anorrectal elevada. Irrigaciones anterógradas pueden ser una opción para algunos pacientes. Enterostomía en casos extremos o resecciones en casos aún más extremos. Nosotros para hacer las irrigaciones utilizamos sonografía de manera que podemos reconocer perfectamente qué volumen es requerido para poder evacuar el colon de forma completa. Ahora unas palabras sobre las complicaciones específicas de algunas técnicas quirúrgicas. Es importante conocer las diferentes técnicas. Idealmente, si es un paciente previamente operado, conocer qué tipo de cirugía se le hizo, como el doctor de la Torre ya mencionó. Y un ejemplo, si se le hace a un paciente que ha tenido una resección Duhamel, se le hace una biopsia ventral, pues lógicamente tendremos una aganglionosis. Podemos interpretarlo si sabemos qué tipo de cirugía recibió este paciente. Pacientes que hayan recibido una operación de Rehbein, que ya básicamente no se hace, que es básicamente una resección anterior, pueden tener una elongación secundaria del segmento gangliónico causando una obstrucción. Se previene dejando un segmento básicamente lo más corto posible. Complicaciones del Duhamel. La persistencia del septo entre el pouch aganglionar y el segmento ganglionar que se ha descendido, y eso se previene dividiéndola completamente. Y la dilatación del Duhamel pouch. La prevención es dejando un segmento lo más corto posible. La terapia, resección. Como en este caso de un paciente con un pouch post-Duhamel que mantiene la pared dividiendo todavía estos dos segmentos. Y aquí vemos el situs intraoperatorio y el tratamiento que es dividiendo el septo. Complicaciones específicas del suave. Un CAF estrecho y fibrosado que puede causar obstrucción. ¿Cómo se previene? Manteniendo el CAF lo más corto posible e incidiéndolo dorsalmente. La terapia, en el caso de una obstrucción de esta causa, pues es la resección, como vemos en este caso. Complicaciones de Martin y Kimura, obstrucción frecuente. Aquí vemos una paciente que recibió un Kimura pouch en un caso de aganglionosis completa del colon.
este pouch se dilató extremadamente y causó una obstrucción clínica impresionante. Se evitan las complicaciones evitando estas técnicas quirúrgicas que casi siempre producen problemas. La terapia es resecar el patch agangliónico, como en este caso de la radiografía que vimos, donde se puede reconocer perfectamente en la parte inferior el colon agangliónico, que lo resecamos y de esa manera pudimos tratar el paciente. Entonces, mi mensaje es: las medidas más efectivas contra las complicaciones son aquellas que previenen las complicaciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias a WellSpec y a la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica por invitarme a esta ponencia sobre la enfermedad de Hirschsprung, y el tema que me concierne a mí es el manejo de la incontinencia en estos niños posoperados. Se define incontinencia fecal como la pérdida para la capacidad de la retención fecal con el paso involuntario de material fecal por el ano en lugares inapropiados. Se atribuye a niños tienen mayores de 4 años porque es la edad para ser continentes, y siempre que se descarte otras enfermedades o inflamaciones que puedan justificar esta incontinencia. Se estima una incidencia de incontinencia fecal en posoperados de Hirschsprung alrededor entre el 8 y el 70%, y existen numerosos artículos que explican esta variable, la repercusión que tiene sobre estos niños y también sobre la edad adulta. A grandes rasgos, aproximadamente hasta un 50% de los pacientes posoperados de enfermedad de Hirschsprung pueden llegar a presentar un soiling o manchado a lo largo de su vida, a pesar incluso de una cirugía realizada excelentemente. Esto cabe destacar que puede mejorar con la edad, con el paso del tiempo. Y ahora bien, ¿cuáles son los factores de qué depende la continencia fecal en un paciente posoperado de Hirschsprung o también en un paciente sano sin operación? Pues depende de estos cuatro mecanismos que ven aquí en la pantalla. Primeramente de poder notar la distensibilidad del neorrecto, es decir, el segmento distendido después de la cirugía tiene que tener la misma capacidad de distenderse que el recto, que es el reservorio natural, y asimismo enviar un impulso o un feedback al sistema nervioso central para poder realizar el acto defecatorio. También es importante mantener sin lesionar el canal anal y el complejo esfinteriano, que son parte básica en el acto defecatorio, y también dependerá la continencia fecal de estos niños de la motilidad del colon que queda una vez posoperados. La alteración de cualquiera de estos mecanismos fisiológicos o anatómicos o la suma de alguno de ellos puede predisponer a incontinencia o soiling. Cabe destacar que en niños pequeños o con retraso del desarrollo pueden presentar más riesgo de incontinencia por esta inmadurez en el feedback entre los sistemas nervioso y digestivo. Así pues, podremos clasificar la incontinencia fecal en incontinencia fecal verdadera si se altera alguno de estos mecanismos fisiológicos o anatómicos, o en una pseudoincontinencia fecal, que es aquella en la que no existe ninguna alteración anatómica ni fisiológica. Ahora bien, en una cirugía para la enfermedad de Hirschsprung, en cualquiera de los distensos que han explicado anteriormente, ¿cómo se puede alterar estos mecanismos? Pues ahora bien, a nivel de la distensibilidad del neorrecto de la inervación, puede haber una incapacidad en esta percepción del llenado del neorrecto. Como todos ustedes saben, el recto es el reservorio natural y el segmento descendido puede no tener la misma motilidad, las mismas ondas propulsivas o la misma capacidad de distensión, y esto favorecerá la incontinencia. Asimismo, en cualquiera de las cirugías, algunas más que otras, para la enfermedad de Hirschsprung, la inervación se puede ver alterada o dañada, y esto también favorece la incontinencia. El canal anal, como hemos dicho, es parte básica para la sensibilidad anorrectal, y cualquier lesión de él o de la línea pectínea puede favorecer a la incontinencia. Asimismo, como el complejo esfinteriano, que puede lesionarse durante el descenso, sobre todo cuando se hacen unas separaciones excesivas de los músculos perianales, y asimismo si se han hecho alguna miectomía o esfinterotomías previas. Y ahora bien, la pseudoincontinencia fecal, como hemos dicho anteriormente, no hay ninguna lesión de estos mecanismos fisiológicos ni anatómicos, y se debe clasificar también en varios subapartados. El primero que hay que descartar es que no exista una impactación fecal. Una impactación fecal que puede ser producida por una obstrucción mecánica o por simplemente un trastorno de la motilidad, es decir, que se quede un colon hipomotílico. Dentro de la subcontinencia fecal, es decir, si no hay alteración de los mecanismos anatómicos ni fisiológicos,
no existe impactación fecal, pero el niño continúa manchando, hablaremos de un colon que tiene un tránsito acelerado. Delante de una pseudoincontinencia fecal, es decir, donde no hay afectación de los mecanismos fisiológicos ni anatómicos, existe una impactación fecal, lo primero que hay que hacer es descartar una obstrucción mecánica, como ya me he explicado anteriormente. Que no exista una estenosis de la anastomosis, que no exista un manguito muscular que sea largo y estrecho que cause una estenosis, que no haya un segmento gangliónico o una zona de transición residual, que no exista un giro del segmento descendido, que no tengamos una calasia del esfínter que cause una hiperpresión, o simplemente la más frecuente en muchos de los niños posoperados es que el niño tenga un hábito retencionista, es decir, que no quiera ir al váter, que esto le provoque más retención de agua, más cacas más duras, esto le provocará más dolor, más hábito retencionista y así el pez que se muerde la cola. Las causas de la impactación fecal por un colon de tránsito lento son desconocidas, pero se supone que son intrínsecas a la enfermedad de Hirschsprung. Y por otro lado, las causas de incontinencia fecal, tipo pseudoincontinencia fecal por un colon de tránsito rápido, también se desconocen, pero se suponen o se hipotetizan que son por una falta de reservorio natural y las ondas propulsorias del colon descendido son más rápidas que y no se encuentran con un recto, por lo tanto puede haber un tránsito acelerado. Ahora bien, ¿cuál es nuestro objetivo para tratar la incontinencia fecal? Cuando un niño nos llega o una niña con incontinencia a nuestra consulta, el objetivo tiene que ser, primero de todo, descubrir o discernir qué tipo de incontinencia tiene el niño para iniciar un manejo intestinal y conseguir que el niño tenga unas evacuaciones diarias y que se mantenga limpio en su ropa interior o sin manchado. Esto lo haremos a través del manejo intestinal, que tiene que ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinar y siempre con un tratamiento individualizado, ya que muchos de estos tratamientos, tanto los laxantes como los enemas, que luego veremos, tienen susceptibilidad al tratamiento, es decir, cada uno puede responder de una manera diferente y sobre todo pues con mucha paciencia y mucho tiempo. Delante del estudio de un niño que llega a la consulta con una incontinencia fecal, siempre valorarlo a partir de los 3 o 4 años de edad, que es la edad que tienen los niños para ser continentes. Se empezará obviamente por una buena historia clínica y una exploración física detallada. La historia clínica, como han comentado mis compañeros, pues hay que reconocer, aparte de los antecedentes quirúrgicos y médicos y la medicación que el paciente puede tomar de base, que puede agravar la incontinencia o el estreñimiento, hay que saber y conocer qué tipo de cirugía se ha realizado en el niño, qué vía de abordaje también se ha realizado, cuántos centímetros han habido de resección colónica y cuántos centímetros han dejado desde la línea pectina hasta la anastomosis colorectal. Aparte de todo esto, se preguntará obviamente los hábitos deposicionales, la consistencia de las heces, comparado con la escala de Bristol, y se mirará si el niño se preguntará si tiene un hábito retencionista o no. La exploración física, que se puede llevar a cabo bajo anestesia general o simplemente la consulta sin ninguna sedación, se mirará el abdomen, el perineo, la situación del ano y con la ayuda del tacto rectal se mirará el calibre de la anastomosis, mirar si tiene una estenosis o no, si existe fecalomas o si hay una impactación fecal y se intentará ver la línea pectínea o dentada. Aquí podemos ver en estas imágenes publicadas por el doctor de la Torre como una alteración de la anatomía, es decir, aquí en la imagen de la izquierda se ve una sutura colorectal normal preservando la línea pectínea, en cambio en las imágenes de la derecha se ven la anastomosis colonal que ha dicho anteriormente el doctor de la Torre, con la invasión totalmente de la línea dentada, porque aquí hay una anastomosis a la piel y aquí hay una anastomosis al anodermo. Estas anastomosis están destinadas a una incontinencia fecal verdadera. En pacientes con obstrucción crónica y con pseudoincontinencia fecal, la biopsia rectal puede ser de ayuda para descartar el segmento agangliónico o la zona de transición residual. Se puede hacer mediante biopsia rectal por succión, pero más frecuentemente de estos niños que son reintervenciones y son niños más mayores, será más óptimo el resultado si hacemos una biopsia rectal abierta. Otra de las pruebas, como me han comentado antes también, que nos pueden dar mucha información sobre la sensibilidad anorrectal y el complejo esfinteriano es la manometría anorrectal, que mediante un sensor, como ya han explicado anteriormente, y varias técnicas, se mirarán una serie de parámetros que pueden estar alterados o no en estos niños posoperados de Hirschsprung. Normalmente el reflejo inhibitorio anal permanece ausente como antes de la cirugía, pero se pueden ver alteraciones en la presión rectal basal, que en estos niños pues dependen en un 85% de la musculatura del complejo esfinteriano
y si la presión es baja, pues pueden estar dañados estos músculos. También se mira el volumen total, que el neorrecto es capaz de distenderse y que el niño tiene la sensación de defecar, y normalmente también es menor en estos niños posoperados. Si vemos cualquiera de estas alteraciones, pues comprobaremos que tienen una lesión del complejo esfinteriano. ¿De acuerdo? También en la manometría no rectal de niños posoperados se pueden observar la descoordinación que tienen algunos pacientes en el acto defecatorio, que no contraen bien y no tienen un acto correcto. Por lo tanto, todo esto agrava la incontinencia fecal. Entonces, una vez ya tenemos la historia clínica realizada, la exploración física y con la ayuda o no de la manometría no rectal, podemos discernir si este paciente tiene una alteración de los mecanismos fisiológicos y anatómicos y podremos diferenciar si el paciente presenta una incontinencia fecal verdadera o una pseudoincontinencia fecal. Si el paciente presenta una alteración, como ya hemos dicho, del canal anal o del músculo del complejo esfinteriano anal, pues se clasificará como una incontinencia fecal verdadera, y esto está destinado a un programa de enemas para poder mantener al niño limpio. Si vemos que el paciente tiene una pseudoincontinencia fecal, es decir, que no tiene ninguno de los mecanismos anatómicos ni fisiológicos dañados, la próxima prueba que realizaremos será el enema opaco, para descartar primeramente las obstrucciones mecánicas, como ya hemos comentado. Si no hay obstrucción mecánica, también se valorará la longitud y el segmento, y la longitud y la estrechez del neorrecto, y valoraremos también el vaciado rectal a las 24 horas. Separaremos o dividiremos la pseudoincontinencia fecal, como hemos dicho, en segmentos de tránsito lento y segmentos de tránsito rápido. En los segmentos donde existe una hipomotilidad, encontraremos un neorrecto dilatado, lleno de heces, y que persistirá el contraste si le hacemos una radiografía posevacuacional a las 24 horas. En cambio, ya en el otro lado de la mesa encontraremos un colon que es hipermotílico, donde veremos que el enema opaco es prácticamente normal, donde no existen dilataciones ni existe acúmulo de heces, y donde a las 24 horas, si le hiciéramos una radiografía, no veríamos contraste porque el niño tiene un tránsito rápido. Otra de las pruebas que nos ayudan a valorar o nos da información sobre la motilidad colónica es la manometría colónica. Esta es una prueba que está entrando ahora mucho en la patología colorectal. Primero se entra en adultos, en niños hay pocas publicaciones y pocos estudios, y en la que se introduce un sensor por vía anal, guiada por colonoscopia, y luego se comprueba por fluoroscopia. Esto valora las contracciones colónicas a los diferentes segmentos y se pueden valorar en ayunas, con la ingesta, con la introducción de algún laxante. Con las contracciones se compararán con las de la población normal, y así veremos también si tiene un paciente un tránsito rápido o un tránsito lento. Con la ayuda, como hemos dicho, del enema de contraste y la manometría colónica, dividiremos la pseudoincontinencia fecal en pacientes con obstrucción mecánica o pacientes con hipermotilidad. Y entonces podremos enfocar el tratamiento directamente hasta este tipo de incontinencia. Como ya se ha comentado, los pacientes que tienen una obstrucción mecánica precisarán de reintervención quirúrgica si tiene un giro en la anastomosis, una estenosis severa, un cofán estenótico o si presenta ganglionismo residual. La toxina botulínica puede ser de ayuda en pacientes que tienen una calasia esfinteriana, y el biofeedback se ha demostrado muy útil para pacientes que tienen un hábito retencionista, aparte de una educación sanitaria y el uso, sí o no, de laxantes osmóticos. El paciente que tiene un colon con hipomotilidad, que es de lo más frecuente dentro de la incontinencia fecal, es aquel paciente que, pues, como hemos dicho, con un megarecto, con un meganeorrecto y con un acúmulo de heces. Como siempre, empezaremos desde un escalón más bajo hasta un escalón más alto. Empezaremos con una dieta rica en fibra, con dieta laxante, con ejercicio, con hidratación y con toda la educación sanitaria básica para este tipo de estreñimiento. Si esto no funciona, pues se pasa al siguiente nivel, que es el laxante. Nosotros necesitamos un laxante que sea estimulante, que estimule a la contracción del colon, porque sabemos que es un problema de motilidad. Normalmente utilizamos, o ahora más se utilizan los laxantes estimulantes a los osmóticos, como puede ser el polietilenglicol. ¿De acuerdo? Los laxantes estimulantes lo que pretenden es un movimiento diario del colon para que el niño haga una evacuación y que se mantenga limpio durante las 24 horas siguientes. Los más utilizados son los senóxidos, normalmente se utilizan a dosis más elevadas de las que prescribe farmacia, y al ser un poquito osmóticos también pueden provocar que las heces sean más líquidas, por lo que se recomienda asociar fibra soluble en agua
para la formación de estas heces y que no sean tan líquidas. Existen otros laxantes estimulantes como puede ser el bisacodilo o el picosulfato de sodio, pero son menos utilizados. ¿Cómo valoraremos el manejo intestinal de estos niños y cómo la eficacia de estos laxantes? Pues desde una prueba de imagen de base, como ya hemos comentado antes, ya puede ser un enema opaco o una radiografía de abdomen. Estableceremos la dosis inicial del laxante y entonces la modificaremos pues, a medida que vaya pasando los días y vayamos viendo que este niño hace evacuaciones diarias o no, y si tiene dolor o no, o si las heces son líquidas. Entonces, a partir de este diario fecal y sobre todo de una radiografía de abdomen que nos corrobora que el colon está limpio o está lleno de heces, veremos si mantenemos la dosis o la subimos o la bajamos. En estos niños con impactación fecal es importante vaciar primero el tapón que tienen para poder iniciar un tratamiento con laxantes estimulantes, porque si no pueden provocar mucho dolor abdominal. Por otra banda, los pacientes que tienen un paciente con tránsito rápido, es decir, una hipermotilidad, hay que hacer todo lo contrario. Son pacientes que manchan, pero tienen un tránsito muy rápido. Por lo tanto, hay que darles una dieta astringente, una educación sanitaria lo mismo, y darle alimentos ricos en fibra soluble en agua. Si con esto no mejoran la incontinencia y continúan manchando, pues añadiremos fármacos antipropulsivos. El más famoso, el más utilizado es la loperamida, y se recomienda su uso cuando tienen más de 5 deposiciones líquidas al día. Se empezará con una dosis mínima, dividido en 3 veces al día, y se puede ir subiendo hasta un máximo de 0,8 miligramos por kilo. Para la eficacia y para el seguimiento, pues lo mismo que en los pacientes que toman laxantes estimulantes, desde una prueba de imagen base donde vemos el colon que es normal, sin acúmulo fecal, estableceremos la dosis inicial e iremos subiendo o bajando con un control estrecho del paciente mediante un diario fecal y siempre con la corroboración de una prueba de imagen donde veamos que el colon y el niño vacía realmente. ¿Vale? Por otra parte, si estos dos tratamientos, tanto el colon que es hipomotílico como el colon hipermotílico, no son controlables con tratamiento médico, es decir, ni con laxantes ni con los antipropulsivos, y así también los pacientes que tienen lesiones anatómicas o lesiones de los mecanismos fisiológicos que tienen una incontinencia fecal verdadera, el pilar de tratamiento son los enemas, ¿vale? El manejo intestinal con enemas. Hay diversas publicaciones que se pueden utilizar en la neuromodelización de raíces sacras, pero está muy poco estudiado en pediatría y mucho menos en pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Los pacientes que no se adapten a este programa con enemas, se le puede ofrecer la ostomía como decisión, como último escalafón de la pirámide. ¿De acuerdo? Los enemas se definen como la instilación de agua hacia el colon, que lo que intentan hacer es unas contracciones peristálticas propulsivas para el vaciado, sobre todo del colon izquierdo, y provocar que este colon aguante vacío durante las 24 horas siguientes del día para que el niño esté limpio en su ropa interior. La técnica, pues, tiene que reforzarse mucho la familia. Normalmente se puede hacer por vía anterógrada o retrógrada. Necesitamos de una sonda con un balón que se infle para evitar la pérdida de material de heces o de la propia instilación del agua. El agua tiene que estar a temperatura templada o temperatura corporal para que no provoque disconfort. Se tiene que ir a favor de la gravedad, tanto en la colocación de la instilación como en el vaciado del enema. Y tiene que seguir una serie de rutinas, es decir, siempre es mejor utilizarlo a la mismo horario cada día para que el intestino se adecue a estas rutinas. Es importante que el paciente se pase la instilación del líquido en unos 5 o 10 minutos y que el paciente aguante el enema unos 10 minutos más para que este haga un efecto posterior más importante. Se recomienda cuando el paciente se siente en el inodoro que esté unos 40-45 minutos para expulsar todo el enema. La vía de administración, como hemos comentado, puede ser retrógrada, que es lo más común, o anterógrada, que nosotros aquí en nuestro país, o como mínimo en nuestro centro, no utilizamos demasiado, mediante una cecostomía o una apendicostomía o cirugía de malón. La composición de los enemas pues, puede ser también diferente, pueden ser isoosmóticos, hiposmóticos o hiperosmóticos, y básicamente se utiliza agua o agua con sal, soluciones fisiológicas, o también se pueden añadir irritantes para favorecer el vaciado de este colon hipomotílico, como puede ser la glicerina o el jabón de Castilla. Los enemas serán muy diferentes si el paciente presenta una incontinencia fecal, una pseudoincontinencia fecal por un colon de tránsito lento que por un colon de tránsito rápido.
Los pacientes con colon hipomotílico, los enemas serán mayores y se pueden asociar irritantes para ayudar al vaciado. En cambio, los pacientes que tienen un colon hipermotílico, es decir, que no tienen impactación fecal pero van manchando, los enemas serán más pequeñitos y seguramente se tendrá que asociar la loperamida para ayudar para parar el soiling. ¿De acuerdo? En los sistemas de administración pues están desde el sistema clásico tradicional con una sonda Foley con balón y una bolsa, un sistema colector a caída libre, ¿de acuerdo? O los sistemas más actuales y más novedosos que son los irrigadores transanales, como vemos aquí el Navina de Wellspec, que van ya incorporados con el contenedor, el propulsor, las ondas o el cono y va todo en un kit y es mucho más cómodo. ¿De acuerdo? La tecnología también ha llegado a los sistemas de irrigación transanal y ahora podemos ver aquí también el Navina Smart, que es todo electrónico y es más preciso porque ya te pone la cantidad exacta de líquido, te puedes bajar una aplicación en el móvil y ahí te deja todo registrado, todas las irrigaciones y cómo han ido, permite valorar cómo van las irrigaciones, incluso permiten contactar con tu facultativo especialista y enviarle toda esta información. Hay, como todo en esta vida, pues hay ventajas e inconvenientes. Los enemas tradicionales son más baratos, pero se pueden utilizar de cualquier edad y se pueden asociar sustancias irritantes que ayudan al vaciado intestinal. En cambio, el sistema con todo incorporado, como son los de irrigación transanal, son más cómodos, permiten más la autocolocación del enema por parte del paciente, pero solo pueden utilizarse agua, son más caros y se recomiendan utilizarse a partir de los 4 años de edad. Lo mismo que en el seguimiento para el manejo intestinal con los laxantes, pues en el manejo de estos niños, para valorar la eficacia de los enemas, también se necesita un control muy estrecho del niño y cómo va en esta semana posterior al inicio de los enemas, y en el que también es básico el control mediante radiografía de abdomen para ver si el niño está vaciando bien o no, ¿de acuerdo? Aparte del diario fecal. Por ejemplo, en esta radiografía vemos que después de un enema el niño no ha vaciado nada, por lo tanto tendríamos que subir o las sustancias irritantes o subir la cantidad de agua para el enema, para conseguir una radiografía clara y con nosotros tener la corroboración de que es un paciente que está vaciando y que no va a manchar en las 24 próximas horas. El duramiento, o sea, la durada de estos, tanto el tratamiento como laxantes como el tratamiento de enemas, es variable. Lo que necesita el intestino normalmente es una rehabilitación continua y luego sí pues, se puede hacer el viraje de enemas a laxantes o de laxantes a enemas, pero siempre durante un tiempo bastante largo. ¿De acuerdo? Como conclusiones podemos destacar la incontinencia fecal es frecuente en el posoperatorio de la enfermedad de Hirschsprung, no siempre en todos los niños, pero a veces puede llegar a pasar. Se tiene que diferenciar muy bien entre la incontinencia fecal verdadera y la pseudoincontinencia fecal, que puede ser obstructiva o hipomotilidad o por hipermotilidad, que no tiene nada que ver en cuanto a su tratamiento. El diagnóstico de una historia clínica, la exploración, el tacto rectal y un enema opaco son las armas básicas que tenemos para intentar conseguir saber qué tipo de incontinencia fecal estamos delante. Y el tratamiento tiene que ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinar individualizado, ya que cada niño o cada niña responde diferente al tipo de tratamiento. El manejo intestinal tiene una alta tasa de éxito y siempre haremos el seguimiento estrecho con pruebas de imagen para corroborar el resultado. Y agradecer finalmente a mis compañeros del equipo de patología colorectal del Hospital Sant Joan de Déu que me aguantan y me ayudan para llevar a cabo esta labor que estamos muy contentos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos estado disfrutando de los mejores ponentes en cuanto a todos los temas que han ido surgiendo. Creo que ya nos hemos pasado un poco de hora, pero creo que tenemos tiempo para hacer alguna pregunta. Si tenéis alguna, podéis vosotros mismos, mis colegas que están aquí, hacer alguna pregunta. No hemos recibido así en el chat ninguna, pero yo, bueno, por ir empezando, a María José Moya me gustaría preguntarle, ¿es necesario tener todas las pruebas diagnósticas o de elegir algunas con cuál se quedaría?
Claro. Yo, o sea, tal y como tenemos nosotros establecido nuestro protocolo, se las haría a las 3 siempre, pero evidentemente si tengo que quedarme con una, no puedes meter a un niño en quirófano sin una biopsia rectal. Con todo el dolor de mi corazón tengo que decirlo, que no, o sea... Yo también, vamos, me parece que tener todo el arsenal es fundamental, porque además hay una cosa clara, es decir, te permite diagnosticar, que yo creo que es importante diagnosticarlo precoz, luego el tratarlo es cuando uno puede, ¿no? Pero el diagnóstico precoz permite un manejo clínico bueno y hace que lleguemos a estos pacientes, a la mayor parte de ellos, sin una colostomía, que no has hablado nada de ella, pero yo creo que sí me gustaría que hablaras un poquito de cómo es posible de que la mayor parte de los pacientes, por no decir más del 90% de vuestros pacientes, van al quirófano sin colostomía. No, yo creo que eso es mérito de todo el equipo y de la familia. Nosotros, la verdad es que las irrigaciones sí que las tenemos muy bien establecidas desde el primer día de vida. Esos niños los lavamos, además, bueno, hay gente que lo considerará un error porque es un trabajo extra muy importante, pero lo hacemos los cirujanos. Los residentes desde pequeños aprenden a hacer los lavados y lo hacemos los cirujanos. Ahora que tenemos enfermería muy especializada, que tenemos a Ernesto y a Rocío en la unidad, que son enfermeros muy especializados ya en colorectal, pues la idea es que ellos también empiecen a hacer esas irrigaciones, pero hasta ahora las irrigaciones las hemos hecho siempre nosotros, los cirujanos. Yo creo que eso enseñamos a la familia a hacerla y el mérito es tanto de las familias que los mantienen así como nuestro de enseñarlo y sobre todo una comunicación muy estrecha con el paciente, que yo creo que en estos niños es lo fundamental. Los padres en todo momento saben dónde tienen que acudir el primer día que el enema no les salga, o sea, que la irrigación no les salga de forma correcta. Y entonces, la verdad es que estamos muy pendientes de ellos, ellos saben dónde localizarnos y yo creo que el éxito de no hacer colostomía es el manejo intestinal precoz, eso está clarísimo. Porque un paciente que se lava bien y nosotros conseguimos lavar pacientes que tienen la zona de transición bastante alta, es un paciente que se ahorra la colostomía. Claro. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias María José. Todo clarísimo, como siempre. Gracias. Muy bien. Al doctor José, me gustaría preguntarle, porque ha sido una presentación muy extensa, muy buena, muy bien estructurada. ¿Cuál es la complicación más frecuente, más habitual que podemos encontrar y cuál es la que más miedo daría tener? Bueno, nosotros básicamente nunca tenemos complicaciones. Enhorabuena. Es la mentira de los cirujanos. No, complicaciones siempre hay. Yo pienso que la complicación más frecuente es posiblemente la estenosis, posiblemente también secundaria a infecciones locales. Es una complicación que puede ser muy problemática si es un segmento extenso y si son pacientes que han sido operados varias veces, pueden ser complicaciones difíciles de tratar y también con pronóstico muy reservado. Y la otra complicación que me parece difícil y problemática son las fístulas. Fístula recto-uretral y fístula recto-vaginal porque requieren una cirugía correctiva extensa y frecuentemente van asociadas a estenosis mayores. Muy bien. Otra pregunta. ¿Hacéis dilataciones periódicas después del descenso para evitar la estenosis o simplemente controláis la evolución, hacéis alguna calibración y luego en función de los hallazgos hacéis dilataciones? Una pregunta muy importante, Juan Carlos. Nosotros, bueno, los que aprendimos con Alberto Peña, pues teníamos ese programa estricto de dilataciones postoperatorias. Nosotros dejamos de hacer eso porque básicamente es algo que estresa mucho frecuentemente a los niños y a las familias. Y si no los estresa, pues no son necesarias. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es una calibración
a las 2 semanas de la cirugía y vamos calibrando a los pacientes cada 2 semanas, cada 3 semanas, y si vemos que tienen la tendencia a formar una estenosis, pues los examinamos bajo anestesia y eventualmente hacemos algún tipo de plástica. Muy bien. Fenomenal. Pues muchas gracias, Stuart. Me gustaría preguntarle a Pedro, que me ha encantado también la charla, porque realmente tratar este tema, yo me acuerdo que cuando escuchaba a alguien hablar de incontinencia era un tema que nos aburría tremendamente, pero lo ha presentado muy bien y además es un problema que tiene solución. Me gustaría preguntarle, dentro de los tipos de irrigadores que él utiliza, si encuentra realmente alguna ventaja en estos últimos, que son un poquito más caros, pero que a lo mejor permiten un lavado mayor, un lavado retrógrado. ¿Te refieres al sistema, el irrigador transanal como con el kit compacto? Sí. Sí, bueno, es mucho más cómodo, está todo junto, el paciente lo puede utilizar él mismo, va todo directo, pues sobre todo por comodidad. Lo que pasa es que en diferentes comunidades autónomas del país pues hay algunos que están financiados, algunos que no, y este es un problema serio porque tendrían que estar financiados por la Seguridad Social. ¿Y tenéis problemas para conseguirlo o ahora mismo es un tema que depende de la adquisición por parte del paciente? No, en nuestro centro está financiado el aparato en sí, el kit. Lo que pasa es que las sondas las tiene que financiar el paciente. Ya, muy bien. Dependiendo de las familias, pues es un problema. Pero bueno, como siempre, al sistema tradicional se puede adaptar al otro. Y otra cosa que me llama la atención cuando hablamos de tratamiento de incontinencia y lavados es en nuestra cultura, por lo menos en nuestro país, no hay mucho hábito de realizar la cirugía de Malón para hacer lavados anterógrados. Sin embargo, en el mundo anglosajón es un tema bastante habitual. Es decir, nos encontramos que ellos hacen mucha más cirugía en ese sentido. Y me gustaría saber vuestra experiencia. ¿Tenéis integrado esa cirugía o también os cuesta, como nos cuesta a nosotros, como cuesta en Sevilla, como cuesta en otros centros, el hacer esa cirugía para hacer lavados anterógrados? A nosotros nos cuesta mucho, sobre todo porque creemos que es un escalón superior a una cirugía con una anestesia, que no es una cirugía exenta de complicaciones, y creemos que con un sistema de irrigaciones, ya sea vía tradicional o con los sistemas de irrigación transanal que existen en el mercado actualmente, el paciente puede tener una calidad de vida perfecta. Si luego hay casos y casos, se puede individualizar. Si el paciente tiene fobia al tratamiento anal, lo que sea, pues se puede llegar a... Está bien que existan estas soluciones, pero nosotros tenemos muy poca experiencia en hacer este tipo de enemas anterógrados. Pues muy bien. La verdad es que yo seguiría preguntando muchas cosas, pero por problemas de tiempo yo creo que vamos a dejarlo aquí. Hemos tratado todos los aspectos de la enfermedad de Hirschsprung, como muy bien ha comentado Luis de la Torre. La cirugía ahora mismo es un factor importantísimo, pero hay que verlo en un global, como hemos tratado hoy aquí, desde el diagnóstico hasta el tratamiento de las complicaciones y cómo prevenirlas. Creo que hemos tratado todos los aspectos muy bien. Y simplemente os quiero agradecer de verdad, de todo corazón, el haber participado en este seminario online. Y nada más, espero pues veros nuevamente en los próximos seminarios que hagamos y en el congreso del año que viene en Oporto, que se va a hacer seguro. Y agradecer a Aran el soporte técnico y a Wellspect por habernos patrocinado este espacio. Bueno, saludos a todos y hasta pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias.